Dios te bendiga, amado hermano. Dios te bendiga, amada hermana. Espero que el mismo Dios te siga guiando. Este libro te lo recomiendo. Es un libro escatológico de Melba Deportes, de la primera iglesia de la Cristianización Nacional, Movimiento Citadino, la Cruzada Estudiantil. Y es un libro que yo te lo recomiendo. Aunque ya todo esto que dice aquí se está cumpliendo y Cristo está a la puerta. Hoy quiero hablarte de que Dios sigue hablando. Dios sigue hablando y si a ti no te habla, debes revisarte. Amén. Si a ti Dios no te está hablando, debes revisarte. Dice el amigo esposo de Melba, bueno, el obispo, el ministro, el reverendo, un hombre que para mí tiene todos los títulos en esta tierra, que se le puede dar a un cristiano. Él escribió este libro y se llama Dios aún sigue hablando. Dios aún sigue hablando. Te lo recomiendo. Te lo recomiendo. Porque si Dios no está hablando contigo es porque tú no has esperado a escuchar la voz de Dios. Recuerda que desde el Génesis, en el Génesis 2, el versículo 1, Dios habló ¿con quién? Con Abraham. Con Abraham, que después le puso el nombre de Abraham. Y le dijo, sal o vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré. Y así también en el Éxodo, más adelantico, habló con Moisés y lo encominó para que él fuera el que sacara a su pueblo de la esclavitud. Dios quería sacar a través de Moisés y podríamos decir que lo preparó porque él conocía la cultura de esos dos países donde su pueblo estaba esclavo y era del otro pueblo donde ese pueblo que quería liberar. Por eso es que yo te recomiendo, amado hermana, esta palabra de parte de Dios para ti, amado hermano, amada hermana, es que escuche la voz de Dios. Escuche la voz de Dios porque Dios aún sigue hablando. Este libro podrías tú encontrarlo en Radio Renuevo, en la 27 de febrero, esquina Isabel Aguilar de República Dominicana, Distrito Nacional, Santo Domingo. Y si no tienes dinero, te lo regalo, Braulio, porque este me lo regaló, por cierto. Y es muy interesante porque Dios aún sigue hablando. Y si Dios te decía que si Dios no está hablando contigo, debes revisar cómo está tu comunión con Dios, tu entrega a Dios, tu devoción a Dios, tu adoración a Dios, tu oración a Dios. Te recuerdo, si Dios no está hablando contigo, si Dios no habla contigo a través de su palabra, a través de un profeta real o con su voz audible, que puede hablarte aquí en el oído, en tu pecho, donde sea, Dios puede hablarte, debes revisar tu comunión, tu adoración, tu devoción, tu entrega, tu oración, tu espera en Dios, debes revisarla, porque Dios aún sigue hablando. Ahora acaba de acontecer algo, que Dios le habla a alguien que se suponía que no era cristiano, pero Dios estaba hablando con él, estaba tratando con él. Como dice este libro, Dios aún sigue hablando, estaba hablando con él. Estaba hablando con él. ¿Con quién? Con un señor que le llaman Farruco, un joven que viene de extrema pobreza. Él quiere avanzar, llega a la música, a una música mundana, con palabras y contenido que no es bueno para la salud, ni siquiera para que no es cristiano, y para que el cristiano ni siquiera debe escucharla ni de lejos. Un contenido que incita muchas veces a la violencia, al consumo de sustancias prohibidas, que incita al goce momentáneo y a fornicación, adulterio, lascivia y todos esos temas que no son de Dios y que no son buenos para la salud humana. Esos temas eran los que él promovía y así se hizo famoso. Así con una canción que le llaman La Pepa tuvo 3 millones de reproducciones. Eso es mucho. Se hizo el más importante de todo el planeta. Sin embargo, Dios está hablando con él. Decía que él lloraba y lloraba después de un concierto, después de recibir todo ese dinero y tener tanto carro y tantas cosas y tantos aplausos. Él se iba a llorar a su habitación. Lloraba porque se sentía solo.
pero Dios estaba hablando con él. Eso es lo importante, que Dios estaba hablando con él, estaba tratando con él y lo iba a usar para predicarle a esa multitud que estaba ahí lejos de Dios, que estaba haciendo cosas que no eran de Dios, que estaban oyendo música que no era de Dios, la música de él. Por eso él mismo le pidió perdón a su fanaticada, a sus seguidores. Le pidió perdón porque ellos estaban escuchando su música y él le puso a escuchar esa música, que esa música no lo ayudaba a ser mejores seres humanos. Él le pidió perdón a ellos. Por eso tú y yo debemos pedirle perdón a la humanidad, a nuestro entorno, si le hemos hecho algo. También le pidió perdón, pedía perdón porque él dice que destruyó su primer hogar y su segundo hogar también se desbarató de una forma no razonable, podríamos decir un poco violenta. Y él se confesaba. Tú debes confesarte, amado hermano, amada hermana. Confiarse ante Dios. Dios quiere hablar contigo. Escucha su voz audible. Espera en él. Dios quiere hablar contigo. Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Dios le decía a Farruko y trataba con Farruko en su intimidad, en su soledad. Él no hablaba con él cuando estaba frente al público. Sin embargo, muchos queremos hablar con Dios frente al público. Cristo oraba a solas, duró 40 días y 40 noches separado para Dios. ¿Y tú por qué no te separas para Dios, amado hermano? Diciendo que eres un líder, un querubín, un serafín, un ministro, evangelista, un misionero, un pastor, mentor, y reverendo, obispo y tantos, a veces nombres que nos ponemos nosotros mismos, sin Dios ponérnoslos. ¿Y por qué tú no hablas con Dios? ¿Por qué tú no te separas para Dios? ¿Por qué tú no te separas sola para Dios, no frente a la multitud? No oremos en las esquinas, como dice la palabra, oremos a solas. Farruko hablaba con Dios, Dios hablaba con Farruko. ¿Y por qué no puede hablar contigo si Farruko no era cristiano? Pero Dios estaba tratando con su vida para usarlo, para predicarle a esa multitud. Dios sigue hablando, amado hermano. Dios sigue hablando. Si vamos al Salmo 40, a los primeros versículos, el 1, el 2 y el 3, dice, pacientemente, no desesperadamente, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó ¿qué? Mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Luego puso cántico en mi boca, alabanza a nuestro Dios. Verán esto, muchos temerán y confiarán en Jehová. Por eso, amado hermano, tú y yo debemos separarnos para Dios, para hablar con Él, hablar con Él. Es bueno que recuerde que Dios podría hablarte con voz audible en tu pecho, aquí o por ahí arriba, o en sueño, revelación, o a través de un profeta real, no esto que todo lo que ven están profetizando con todo, sino profeta real, que son pocos, no son muchos. Dios te habla también a través de la Biblia. Cuando tú lees y tú sientes que Dios te habló, o cuando alguien predica y tú sientes que Dios te habló, también Dios te está hablando. Dios sigue hablando y quiere hablar contigo. Tú lo que tienes es que humillarte, postrarte ante Él, estar en esa comunión con Él, estar en esa devoción con Él, en esa oración con Él, en esa adoración a Él. Él quiere hablar contigo como habló con Farruko. Farruko no era cristiano y Dios sacó ese espacio para hablar con él. Él dice que Dios estaba tratando con él y él llorando porque estaba postrado, se daba cuenta que estaba viviendo una vida vacía, con muchos lujos, dinero, fama, fortuna, poder, con mucho egocentrismo, vanagloria, narcisismo, con mucha gente aplaudiéndolo porque estaba cantando cosas mundanas que no son de Dios, que son nocivos a la salud humana y también, y peor, nocivo para nosotros los cristianos. Sin embargo, Dios habló con él y él le pidió perdón a Dios, le pidió perdón a su público y decidió dejarlo todo por seguir a Dios. Y en este momento es bueno que tú digas, siendo cristiano o no, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Tú debes decidir seguir a Cristo. Porque Cristo, nuestro Dios, está hablando contigo. Dios aún sigue hablando. Tú debes hablar con Dios, amado hermano. Espera esa voz audible de Dios. Espera esa revelación, ese sueño de Dios. Espera, amado hermano, amado amigo,
ese momento con Dios y búscalo. Si tú no puedes encontrarlo fácil, búscalo por todas las vías. Vete en silicio, en ayuno, en oración, en retiro. Vete a esperar en Dios, a leer su palabra para que Dios te hable, para que Dios te responda por esa necesidad que tú tienes, que puede ser física, espiritual o de salud. Dios quiere hablar contigo. Busca su presencia, búscalo en adoración, en devoción, en oración. Búscalo por todas las vías, porque Dios quiere hablar contigo. Espera esa palabra de Dios. Espera, porque Dios quiere hablar contigo, amado hermano, amada hermana. Dios quiere hablar contigo. Búscalo, porque Él quiere que tú lo escuches y que le dé instrucciones. Porque Dios es bueno. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios.